al cumplimiento en la visión, estaba atento. Pasaron los 3 días y cuando se cumplió el 3er día, vi que del cielo descendió un rayo y cayó sobre el árbol delgado, un árbol alto pero delgado, y fue dividido en 2. Y yo dije, wow, la profecía se cumplió, ahora Jesús va a venir. Y me preocupé por la gente que había alrededor, pero la gente que estaba alrededor, aún viendo el cumplimiento de la palabra, no se arrepentían, no se humillaban. Bendiciones, bienvenido. Dios te bendiga, amado hermano, que vas a escuchar esta palabra. He recibido de parte de Dios hoy, en este día, hoy 13 de octubre del 2022, Dios me muestra una palabra con respecto al pastor Eugenio Macías. Y una palabra que tiene que ver con todo el pueblo cristiano, que tiene que ver con esta humanidad. Escuche, quiero hablar algunos detalles y quiero contar la visión que Dios me da con respecto al pastor Eugenio Macías. Bendito es el nombre de Jesús. Quiero aclarar, desde Colombia quiero enviar esta palabra y espero que esta palabra la pueda escuchar el pastor. Este video pueda ser visto por el pastor, así que yo te invito a que escuches este mensaje de Dios para la iglesia y este mensaje de Dios para el pastor Eugenio Macías. Quiero aclarar que no he estado investigando la vida del pastor. Por redes sociales hace algunos días vi un video sobre que el pastor había vuelto a predicar, pero la verdad no sigo las predicaciones del pastor. Me pareció, no le di importancia al tema, no fue de mi interés. Quiero aclarar que no he sido seguidor de las prédicas del pastor Eugenio en ningún momento. Dios es testigo y Dios lo sabe. Después que recibí esta visión de parte de Dios, me abstuve de investigar la vida del pastor, de investigar su biografía. Escuché algo referente que lo habían destituido del cargo del pastorado por algún problema que tuvo con una secretaria. Fue lo único que pude escuchar hace algún tiempo atrás, y la verdad me pareció para mí sin importancia. Desde ahí no le di importancia al tema, pero el día de hoy quiero dar a conocer esta palabra y quiero hablar al pueblo de Dios. Quiero hablar al pastor Eugenio Macías, donde se encuentra el pastor Eugenio Macías. Tengo poco conocimiento de él, aunque parece ser que es una persona de gran influencia. Yo no le he dado la importancia a este pastor. No he seguido sus prédicas, he seguido a otros pastores, escucho a otros pastores, a otros ministros, pero al pastor Eugenio no. Así que quiero hablar esta palabra y espero que esta palabra esté llegando y sea escuchada por el pastor Eugenio Macías. Si esta palabra es de Dios, el pastor confirmará bien. Quiero empezar a contar, quiero empezar a comunicarles a ustedes la visión que recibí del Señor el día de hoy. Repito, hoy es 13 de octubre del 2022. Bien, el Señor me lleva a un lugar, el Señor me transporta a un lugar donde hay muchas personas. Dios me lleva a un lugar público, a un lugar donde hay personas que vienen, personas que van, que transitan, y Dios me pone en ese lugar. Cuando estoy en ese lugar, escucho la voz de un profeta.
escucho la voz de un profeta. Y el profeta, cuando escucho la voz de ese profeta, escucho que va a profetizar. Cuando escucho ese profeta a la distancia, que va a hablar una palabra de parte de Dios, escucho la voz de alguien que me dice: esta es la voz del pastor Eugenio. Cuando escucho que me dicen es el pastor Eugenio, yo presto atención a lo que el pastor va a profetizar. Porque escuché algo y quiero decirle, aquí hago una pausa. Escuche, pastor Eugenio, has vivido procesos, pero ha sido Dios preparándote. Escúcheme, Dios te ha estado preparando para este tiempo. No sé si el pastor cree en las profecías, no sé si el pastor cree en el ministerio profético, en el don de profecía. No sé si el pastor tiene que ver o cree en esto de las profecías que Dios da. No sé. Pero Dios te ha llamado para este tiempo y Dios te levanta como profeta de Dios para las naciones. Escúchame, Eugenio, escúchame, pastor, siervo de Dios. Dios te ha escogido para este tiempo y Dios te levanta en este tiempo como profeta de Dios. Así que si tú no has profetizado, prepárate, porque Dios te va a usar en profecías que van a ser cumplidas y que la gente va a ser testigo del cumplimiento de las profecías y de la palabra que Dios va a poner en tu boca en este tiempo. Y escuchaba la profecía que iba a hablar el pastor Eugenio. Y cuando el pastor Eugenio, en la visión que Dios me daba, empezaba a dar la palabra de profecía, yo empecé a escuchar. Alguien me dijo, el que estaba conmigo, el que me mostraba la visión, me dijo: está atento a sus palabras. Y cuando yo empecé a escuchar lo que él profetizaba, la gente no creía. La gente decía: esto no se va a cumplir. La gente menospreciaba la palabra que estaba dando este siervo de Dios. Porque quiero aclarar que este pastor es un siervo de Dios. Este pastor ha sido escogido por Dios para este tiempo. Pastor Eugenio, este es tu tiempo. Este ha sido el tiempo de Dios, el tiempo que Dios ha escogido para manifestar su poder y su gloria de una forma que tú no conocías en estos tiempos. Y quiero dar a conocer lo que Dios me mostró y lo quiero hablar en el lenguaje que Dios me lo mostró. Sé que el pastor, cuando escuche esto, lo va a entender. Los que son del Espíritu entienden, perciben las cosas espirituales, y yo quiero hablarla en el lenguaje espiritual, en el lenguaje que lo recibe. Y sé que va a haber gente que no va a entender esto. Sé que hay gente que va a comentar, va a decir: está loco, esto no es de Dios, esto son emociones, esto es locura. Sé que hay gente que va a comentar mal de este video, pero me tiene sin cuidado. Yo cumplo con dar la palabra que Dios me ha dado. Yo cumplo con hablar lo que Dios me dijo que hablara. Lo que profetizaba el pastor Eugenio. El pastor Eugenio en la visión empezó a decir, y su profecía, lo que hablaba, era escuchado por toda la gente que había por las calles, por toda la gente que había alrededor. Todos escucharon
lo que él profetizaba. Y la gente se reía, la gente murmuraba, la gente decía, esto no se va a cumplir, esto no es de Dios. Pero cuando él profetizaba, escúcheme, cuando él profetizaba, yo escuchaba atentamente sus palabras. Y cuando él profetizaba, escuché la voz de Dios que me decía, esta profecía que él va a hablar va a ser una señal de la venida de Cristo por su iglesia. Dios mío, la profecía que él va a empezar a hablar va a guiar, va a direccionar y va a preparar y va a ser una señal para el pueblo de Dios que la venida de Cristo será de un momento para otro. Y lo que profetizaba el pastor era lo siguiente. Decía, del cielo va a descender un rayo. Y escúcheme esto, había un árbol que estaba visible a los ojos de todas las personas que habían en aquel lugar público, en aquellas calles. Había un árbol que todo el mundo veía, un árbol que era visto por todas las personas. Era un árbol muy alto, el árbol era un árbol blanco, alto, era un árbol muy alto. Pero me llamó la atención porque cuando veía el árbol no era un árbol grueso, el árbol era un árbol delgado, era como de este grueso, pero era muy alto. El pastor en la visión empezó a decir que del cielo iba a descender un rayo y el rayo iba a dividir este árbol por la mitad. Desde arriba hasta abajo tendría un corte verticalmente y el rayo iba a descender del cielo y el rayo lo iba a dividir en dos. Y esta sería la señal de que después de este acontecimiento, a la vista de toda la gente, después de este acontecimiento, en un momento a otro, la iglesia se iría con Cristo. Así que todas las personas tendrían que estar atentas al cumplimiento de esta profecía, porque después de este cumplimiento, la iglesia de Dios iba a desaparecer. Enseguida iba a desaparecer. Vive Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios en este momento. Mi alma adora su presencia. Rabacanda, la bacinda, la vaquinda, la vasalla, la vaquinda, la babaso, la mancanda, la vasira, bacanda, la vaso, Y yo estuve muy atento. Y el pastor en la visión decía, de aquí a 3 días, de aquí a 3 días descenderá un rayo del cielo y va a partir este árbol en dos. Esta será la señal de que Cristo vendrá por la iglesia. Yo estuve atento al cumplimiento en la visión, estaba atento. Pasaron los 3 días y cuando se cumplió el 3er día, vi que del cielo descendió un rayo y cayó sobre el árbol delgado, un árbol alto pero delgado, y fue dividido en 2. Y yo dije, wow, la profecía se cumplió, ahora Jesús va a venir. Y me preocupé por la gente que había alrededor, pero la gente que estaba alrededor, aún viendo el cumplimiento de la palabra, no se arrepentían, no se humillaban. Y me preocupó tanto esto, porque la gente veía que la palabra se había cumplido, pero ni aún así se convertían a Dios y se humillaban. Alguien me llevó al árbol y yo fui al árbol y lo miré de arriba abajo. Y pude ver la estilla, el árbol como estaba partido. Y alguien me dijo, mira abajo al fondo de este árbol. Y yo miré al fondo, estaba dividido hasta el fondo. Y
cuando miré este árbol, yo vi en lo profundo una piedra que estaba incrustada, una piedra que nunca he visto. Una piedra estaba clavada, yo entendía que la piedra había salido del rayo. Era una piedra brillante, era una piedra plateada. Cuando yo miré, yo dije, wow. Alguien me reveló y me dijo, quienes vean esta piedra al final de este árbol, recibirán poder y autoridad de Dios. Recibirán poder y autoridad para predicar su palabra en estos tiempos. Recibirá poder y autoridad para echar fuera demonios. Recibirá poder y autoridad para predicar su palabra. Yo me gocé porque yo la vi. Y yo quería que todos la vieran, pero yo la veía. Esta fue la visión que recibí del Señor. Quiero hablarle al pueblo de Dios, que Dios ha puesto, ha levantado a este pastor en estos tiempos. Yo desconozco el contenido de sus predicaciones, solo Dios lo sabe. Dios sabe que yo desconozco a profundidad el contenido de sus prédicas, pero Dios va a levantar a este hombre con una palabra acerca de la venida de Cristo. La gente necesita escuchar la palabra que Dios va a poner en la boca de este pastor, porque su palabra va a direccionar al pueblo, porque su palabra va a percibir al pueblo, porque su palabra hará de la iglesia como aquellas vírgenes que estarán apercibidas para la venida de Cristo. Escuchen la palabra que sale de la boca de este hombre, porque Dios lo ha levantado en este tiempo. Es un hombre de Dios que Dios ha escogido. La palabra que va a salir de su boca será una señal, una dirección para el pueblo de Dios, para que el pueblo entienda cuando Cristo viene a levantar a su iglesia. Pastor, siga adelante. Pastor, Dios te va a dar palabra de profecía y tus palabras se van a cumplir. La palabra que Dios va a poner en la boca de este pastor será una palabra que tendrá que ver con la venida de Cristo, con el levantamiento de la iglesia de Dios. Así que estemos atentos a la palabra que Dios va a empezar a poner en la boca de este pastor. Dios les bendiga a todos ustedes. Que Dios esté guiando a este siervo, que Dios esté iluminando a este siervo de Dios, al pastor Eugenio Macías. La gloria sea para Dios. Comparta este video. No quiero like, no quiero ganar visualizaciones. Quiero que lo comparta para que esta palabra sea escuchada por el pastor Eugenio Macías. Dios les bendiga poderosamente. La gracia de Dios sea sobre todos y cada uno de ustedes en este día. Bendiciones, la gloria sea para el Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya.